La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Iniciamos, sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta inauguración, a este nuevo proyecto del diario La Jornada Zacatecas, denominado Foros de Libertad, que tiene como objetivo dialogar y vincular a la ciudadanía con los temas más trascendentes a nivel Estado, país y mundo. Este primer foro en el cual se abordará la reforma hacendaria nace en coordinación con la Unidad Académica de Ciencias Sociales, por lo que en este momento le damos la palabra al director de esta institución, Rubén Ibarra. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Pues yo fundamentalmente quiero agradecer a todos ustedes su presencia, dar la bienvenida y efectivamente comentar que el objetivo central de este foro, de este esfuerzo entre la Jornada Zacatecas y la Unidad Académica de Ciencias Sociales, es poner en el centro de atención los temas fundamentales de nuestra actualidad. Este foro, esta reforma hacendaria, que bueno, el día de hoy ya conocemos en buena medida, digamos, sus elementos centrales y que será ahora discutido en el Senado, pues es tema de interés público, y todo lo que es tema de interés público debe ser tema de interés de la universidad. Y por supuesto nosotros estamos comprometidos con esto, y bueno, en esta ocasión con este esfuerzo, con Raimundo Cárdenas, quien le agradezco esta posibilidad, que además hemos hecho equipo ya en otras ocasiones y que seguramente este es el inicio, digamos, de una etapa de compartir esfuerzos por difundir y por discutir los temas importantes. Quiero agradecer a nuestros panelistas, efectivamente, bueno, el diputado Fito Bonilla, que no nos puede acompañar en esta ocasión, sin embargo siempre manifestó su interés por participar. El ingeniero Joshua Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos esa visión de los empresarios que es muy importante, no pueden estar excluidos de esta, y por supuesto al maestro Juan Francisco Valerio, profesor de nuestra unidad académica, un hombre interesado en estos temas desde muchísimos años, y que bueno, el día de hoy yo le agradezco también su interés desde el primer momento en el que lo invitamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, esperemos que el objetivo se cumpla, discutir, debatir, informar, y que cada quien saliendo de aquí se genere su propia idea sobre esta reforma. Muchísimas gracias a todos. Carlos, gracias. Adelante. Gracias, Rubén. Bien, una vez hechas las bienvenidas y los agradecimientos, me gustaría pasar a la presentación de los ponentes, de nuestros invitados. Con nosotros y a mi derecha, el maestro Juan Francisco Valerio Quintero, conocido ya por muchos, si no es que la mayoría. Es licenciado en Economía y maestro en Ciencias Sociales por la UAS. Ha sido maestro en las unidades académicas de Preparatoria, Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Ha sido columnista en El Sol de Zacatecas y La Jornada Zacatecas. Desempeñó diversos cargos administrativos en la UAS y presidió también el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Gracias, Joshua. Gracias. Bienvenido, buenas tardes. Bien, también de mi lado izquierdo, Joshua Mendoza Jasso. Él es ingeniero en Instrumentación y Control de Procesos Industriales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es actualmente presidente de la Delegación Estatal de la Canacintra y vicepresidente del Clúster de Tecnologías de la Información del Estado de Zacatecas. Columnista de opinión en diarios locales como El Sol de Zacatecas, NTR y también La Jornada Zacatecas. Y nuestro tercer invitado, que como ya les comentaba, es el diputado Adolfo Bonilla, quien es legislador federal del PRI por el Estado de Zacatecas en la 62 legislatura del Congreso de la Unión, y no está aquí acompañándonos presencialmente, pero sí de forma virtual va a estar emitiendo sus puntos de vista, sus posturas en torno a la reforma hacendaria a través de estas pantallas en el foro. Bien, me gustaría iniciar hablando sobre por qué es importante hablar de temas fiscales, por qué se le ha denominado o se le ha llamado a la reforma hacendaria la madre de las reformas. Si bien es cierto, lo sabemos, que para generar una estrategia de crecimiento, de desarrollo económico, es necesario primeramente los recursos que sustentarán esta estrategia. Y ahí la importancia de la construcción de un sistema tributario moderno. Con cifras y datos de la OSD, la carga tributaria del porcentaje del PIB en países
desarrollados, como podría ser Francia, podría ser Suecia, estamos hablando de un porcentaje mayor al 40% del PIB, que representa más del 40% del PIB. Incluso Suecia llega casi al 50% del PIB la carga tributaria, mientras en nuestro país, en México, es el 18.5%. El día de ayer, en la noche, se hizo ya un dictamen en la Cámara de Diputados y me gustaría muy rápidamente hacer una puntualización de cuáles son los aspectos que quizá nos puedan interesar más. La reforma permitirá cobrar un aumento progresivo del ISR, el impuesto especial a refrescos, bebidas endulzadas y comida chatarra. El refresco por litro se cobrará el impuesto y la comida chatarra el impuesto especial, un 5%. El IVA del 16% del consumo de chicle, así como en alimentos para mascotas y en la venta de perros, gatos y pequeñas especies. El ISR de 10% de las ganancias obtenidas por adquisición de las acciones de la Bolsa de Valores en México y el pago de derechos equivalentes al 7.5% de las utilidades que obtengan las compañías mineras. Otra cosa importante en esta reforma, en estos cambios hacendarios, es la homologación del 16% en la tasa del IVA a los estados de la frontera. En contraparte, se desechó no cobrar el impuesto para intereses hipotecarios, renta y venta de casas, ni en colegiaturas. Asimismo, se eliminó el IVA a los espectáculos, joyas y ventas de arte. Con ese preámbulo me gustaría conocer cuál es la primera apreciación del maestro Juan Francisco Valerio en torno a esta reforma hacendaria dictaminada la noche de ayer, mientras casi todos los mexicanos estábamos durmiendo. Casi todos. Sí. Pero la verdad es que muchos seguimos dormidos. Y la idea precisamente es que podamos despertar de ese letargo. Yo mismo, seguramente bajo la determinación que muchas veces ha sido repetida de que las profesiones deforman, cuando yo fui invitado para participar aquí, pues lo primero que hice fue recopilar información y luego redactar algunas páginas, pero en aras de la frescura y en aras de que también haya posibilidades de que los interesados participen y los que no están interesados se interesen, porque a fin de cuentas esto nos afecta a todos, aunque estemos desinteresados en el tema, nos afecta a todos independientemente de que nos resulte cansado, aburrido, fastidioso o hasta incomprensible, porque es una realidad a la que no podemos sustraernos directa o indirectamente. En ese sentido, entonces, yo renuncié absolutamente a mis paginitas y, sin embargo, sí creo que tengo algunas cuestiones que opinar sobre la base de lo que aquí mismo vaya surgiendo. Yo había pensado, y lo manifesté así desde un principio a los organizadores, en la necesidad de que estos comentarios no aparezcan como bordados en el vacío. Tenemos que situarlos en un contexto que nos permita comprender de alguna manera la realidad que se está votando, la realidad fiscal que se está votando en este momento en el país. Es necesario remontarnos un poco atrás para que recordemos que el México que vivimos hoy, los que son jóvenes seguramente ya escucharán aquello como historia, pero el México que vivimos hoy, su base económica, su manera de funcionar, es sumamente diferente a lo que ocurrió en el país hasta, digamos, mediados de 1975. En esa época, creo que fue concretamente en 1974, que sobrevino una violenta devaluación del peso. La devaluación del peso no fue, como muchas personas pensaron en aquel momento, y quizá muchos sigan opinando, un simple fenómeno monetario, es decir, un problema de precio entre el peso mexicano y el dólar. Mágicamente el peso dejó de valer lo que valía y comenzó a valer infinitamente menos. Los que vivimos aquella época y los que hayan estudiado un poquito de economía recordarán que andamos casi en las mismas condiciones. Nuestro peso de antes de 1970 valió durante 22 años consecutivos 12 pesos por 50 centavos igual a $1. Ahora andamos, digamos que no traigo el tipo de cambio en la cabeza, 13 pesos.
13 pesos. Entonces nada ha cambiado. 50 pesos, 50 centavos, desde 1974 a la fecha, pues el peso no ha cambiado de valor. Sin embargo, se nos olvida que al peso mexicano le hemos quitado 3 ceros y que ese peso que vale, y que ese dólar que ahora vale 13 pesos mexicanos, en realidad está exigiendo por él 13,000 antiguos pesos. Y de 13 pesos a 13,000 hay una distancia considerable. Y la distancia, vuelvo a indicarlo, no es una distancia monetaria. El país que devaluó forzosamente en 1974 es un país que creció gracias a un modelo económico. Ese modelo económico recibió el nombre, y así se le conoce todavía, pues no solamente en la historia, sino en el análisis económico, modelo de sustitución de importaciones. Porque desde prácticamente que concluye, incluso durante la misma Segunda Guerra Mundial, fue un fenómeno influido mucho por ella, porque Estados Unidos en guerra requería de muchas cosas. Por ejemplo, en guerra Estados Unidos no requería una barrera en el río Bravo. Todos los mexicanos que quisieran cruzar eran bienvenidos, porque los que no iban a alimentar las fábricas, iban a alimentar las filas del ejército. No había problemas de discriminación, por lo menos como los conocemos ahora. Pero al mismo tiempo Estados Unidos necesitaba materias primas. No hay aquí muchas personas que recuerden también el asunto, pero hasta las llantas de los coches andaban parchadas con tuercas y tornillos. ¿Por qué? Porque las materias primas se canalizaban hacia una economía de guerra que era la de los Estados Unidos. Ahí nos enseñaron el camino y México se orientó pues precisamente su desarrollo económico por la vía de la sustitución de importaciones. Llega ese año de 1974 y por una parte los vicios internos del modelo económico, por otra parte también factores que contribuyeron mucho a generar vicios en el modelo, el charrismo sindical que permitió mantener bajas las cuotas salariales, mantener ordenados y disciplinados a los trabajadores, obligarlos prácticamente a votar por el PRI si es que querían tener trabajo, y así sucesivamente un conjunto de factores fueron conduciendo a la quiebra del modelo. Hay por lo menos 4 elementos ahí adicionales que habría que incluir, pero por falta de tiempo voy a obviarlos, ¿verdad? Otro elemento fundamental desde aquel entonces fue la generación de procesos de corrupción claramente visibles en el tejido social y manifiestamente en el ámbito de la vida política. Muchos empresarios surgieron de las filas de la administración pública y en buena medida gracias a los contratos o gracias a los procesos de corrupción que se daban adentro. Otra característica del modelo de aquel de sustitución de importaciones fue el que marcó el inicio de un proceso que continúa hasta la fecha, que es el de una clara diferenciación social. Ahora que hemos estado discutiendo los mexicanos esta carga fiscal nueva, algunas personas se pretendieron o se opusieron, manifestaban su inconformidad a que se elevara el impuesto sobre la renta de manera progresiva del 30 a 35%, dependiendo si ganas 500,000 o ganas 3 millones de pesos. El que gana 3 millones de pesos ahora deberá pagar el 35% de impuestos sobre la renta. Cuando algunas personas se oponían a esto, decían, ¿verdad?, que era un exceso y que son prácticamente cargas fiscales confiscatorias. Pero quien la defendía dijo, no es mayor el problema. ¿Por qué? Porque más de 500,000 pesos en este país solamente los gana el 1% de la población activa. Fíjense el dato. De todos los mexicanos que trabajan, solamente el 1% gana más de 500,000 pesos. Eso quiere decir que el 99% de los mexicanos que trabajan están en condiciones que no alcanzan los 50,000 pesos mensuales. Y si nos vamos hasta los sectores más bajos, bueno, pues vamos a encontrar que incluso hay personas que no solamente están en la pobreza, sino que fueron incluso expulsados de los circuitos económicos formales y están en la calle vendiendo chicles, vendiendo periódicos, lavando parabrisas, lavando coches,
de franeleros estacionando coches, sobre todo en las grandes ciudades, vendiendo ropa de segunda y hasta de tercera en las esquinas, en los mercados, etcétera. Eso que se llama la economía informal y que en el discurso oficial incluso se habla claramente de que debe ser eliminada, es uno más de los vicios de ese sistema económico que estamos viviendo en la actualidad. Termino por falta de tiempo, esperamos en la siguiente poder apuntar sobre estas cuestiones. Gracias. Bueno, maestro, muchas gracias. La contextualización del modelo y cómo los modelos se van agotando y también van generando vicios y problemáticas sociales como es el desempleo, la informalidad. En Zacatecas son 7 de cada 10 trabajadores informales, en México 6 de cada 10. Esta reforma trata también de formalizar el empleo a través de algunas estrategias que serán cuestionables, pero Joshua, nos gustaría también conocer cuál fue tu percepción respecto a la reforma hacendaria. ¿Qué puntos encontraste de la noche de ayer con ahora que la empezaste a revisar? Seguramente ves puntos a favor, qué claroscuros, ¿cómo lo encontraste tú, Joshua? Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Agradecer al Consejo Editorial de la Jornada por este foro de discusión tan importante, Raimundo Cárdenas la invitación, y al maestro Valerio también todo un personaje en materia de democracia y temas electorales en el Estado. La reforma hacendaria, hemos hecho los posicionamientos a través de todos los organismos empresariales. La Canacintra ha participado a través de su Consejo de Análisis Económico en este análisis, y lo que se ha estado encontrando y se había hecho el posicionamiento, principalmente pues ya se abordó ahorita lo que comentabas en la aprobación que tuvimos el día de ayer. Lamentablemente no está el diputado Adolfo Bonilla, también tenemos algunos datos que revisar con él, pero en materia general lo que vemos nosotros como importante recalcar o a favor de la parte empresarial, pues es la eliminación del IDE y del YETU. Creo que son algunos de los puntos que se vean en la primer bosquejo de la reforma hacendaria, y en segunda materia, pues ya con aprobación de varios de los puntos que se han tenido, afortunadamente se echa para atrás, bien dices, Carlos, la parte del IVA a la cuestión de educación, a la parte de vivienda, a los créditos hipotecarios. También se va para atrás algunos temas en materia del ISR, pero sigue habiendo una afectación importante, ¿no? En materia de las deducciones que se eliminan en el ISR, hay muchas que quedan todavía en el aire. En el análisis que hace Canacintra, nosotros consideramos que puede haber hasta un 8% más de incremento en el ISR que se estaría pagando por parte de los empresarios, y también en el tema de la parte de la homologación del IVA en la franja fronteriza. Dentro del análisis que hacemos nosotros viene una afectación a 6,000 unidades económicas, principalmente en materia de maquiladoras en la franja fronteriza, que representan 2.5 millones de empleos en el país. De ahí también la parte de los IMEX, la cuestión de maquiladora, manufactura y exportaciones, es un impacto importante. Nosotros consideramos que los IMEX representan el 65% de los empleos registrados ante el Seguro Social, entonces es una afectación muy importante a una base y a una cantidad de empresas que están aportando una gran cantidad para el país, ¿no? Esos son, digamos, los claroscuros que nosotros vemos en este tema de la reforma. Consideramos, y bueno, ya haciendo el análisis en la parte de quienes votaron a favor, pues lamentablemente no tenemos un buen dato para nuestros representantes en Zacatecas. Los organismos empresariales hemos hecho posturas todos como un grupo, como un consejo coordinador de lo que nos ha venido afectando. Se hizo un desplegado, se ha platicado con la gente de la Secretaría de Gobernación, y lo que nosotros le pedíamos a los diputados como representantes de la población es que se analizaran lo que nosotros tenemos como impactos y que se votara también la parte que nosotros consideramos en contra. En este análisis que nosotros hacemos, bueno, de la parte del PRI, Adolfo Bonilla Gómez votó a favor, Julio César Flemate Ramírez votó a favor de la aprobación de estos impactos importantes en materia hacendaria. Del PRD, Roberto López Suárez también votó a favor. Ahí yo he de confesar que es un diputado que yo no conozco,
no sé si alguien de aquí sí lo conoce. En la parte del Partido Verde, Judith Magdalena Guerrero votó a favor, Tomás Torres Mercado votó a favor, el presidente de la Comisión de Hacienda, que también es zacatecano, José Isabel Trejo Reyes, votó a favor, y la única, en este caso la heroína, que votó en contra es Magdalena Núñez Monreal del Partido del Trabajo. Fue la única representante del Estado de Zacatecas que hizo un voto en contra a la reforma hacendaria, y que nosotros, como decía, a través de los organismos empresariales, en la postura les pedíamos que pudieran conocer cuáles son las afectaciones, que llevaran a lo que es la Cámara el posicionamiento de la población, y nos sorprende mucho el tema de que pues, Manlio Fabio Beltrones también hace un posicionamiento en el cual dice que ellos representan al grupo parlamentario y no representan a la población, ¿no? Creo que eso se generó una cadena importante de comentarios en su contra a través de las redes sociales, del Twitter y los mismos organismos empresariales. Tuvo que salir el secretario de Hacienda a mencionar que sí había un acercamiento, que sí había una cuestión de diálogo entre los organismos empresariales y la Cámara de Diputados o la misma Secretaría de Hacienda, pero nos llama la atención pues que en este posicionamiento y votación que se ha venido realizando el día de ayer, pues tenemos ya la sorpresa de que no estamos en muy buenas condiciones y que nuestros representantes no están haciendo caso del sentir de la población, ¿no? Ahí también dentro del análisis Bárbara Romo no estuvo, no encontré yo el voto que ella haya podido realizar, no encontré si tuvo asistencia o no a esta votación, pero creo que son los principales, ¿no? Ya en el tema de lo que mencionabas, cuáles son los puntos que si tuvieron cambios, bueno, viene también se mantiene la exención al transporte público terrestre en áreas urbanas, en la cuestión de lo que es el IVA. Lo que yo decía, en la franja fronteriza la homologación todavía se mantiene como una cuestión a favor, la homologación en la rama fronteriza. Se graban todavía las importaciones, que es la parte de los IMEX. En la parte de los IEPS, nosotros también vemos que se fija una cuota de $1 por cada litro de las bebidas saborizadas, y creemos que ese sí es un impacto directo a la población general, porque debemos de reconocer que la gran mayoría de los mexicanos consume refresco por las cuestiones de las jornadas laborales que está ejerciendo y por las cuestiones de la misma condición social, ¿no? No somos un país que tome agua, no somos un país, somos uno de los países que más consume refresco, pero la gran parte de la población de escasos recursos consume refresco por cuestiones caloríficas y de energía. Entonces eso sí consideramos que es una afectación directa que no va a absorber la empresa como tal y que se va a ver reflejada en el bolsillo de la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces consideramos que ese tema debe de ser también tocado muy en cuenta. Y en la parte de los IEPS, bueno, no se graba la cuestión de los puros elaborados a mano. Y en la parte del impuesto sobre la renta, pues bueno, seguimos con la parte de la grabación en los UDIs en materia de vivienda para las casas que tienen más de 700,000 UDIs. Creo que ese tema sí se tocó bien, se logró hacer un buen cabildeo con la parte de los representantes, de que en la parte de vivienda se tratara de evitar un gran impacto en México, ¿no? Sí se graban las ganancias generadas en la bolsa, que nosotros considerábamos que era un tema importante para poder obtener una mayor cuestión de captación de recursos, pero seguimos con el posicionamiento de la Cámara de que estamos sentando las bases de la recaudación en las mismas personas, no hay una política pública de incremento en esta parte de quienes estamos contribuyendo en materia de recaudación fiscal, y principalmente el gobierno no ha dado una postura de cuál va a ser o qué es lo que va a hacer con todo este dinero que va a ingresar de manera, digamos, en extra que están buscando recaudar. No hay una cuestión de cómo lo van a ejercer, qué es lo que se va a hacer con este gasto público, y no hay transparencia tampoco en el manejo de estos recursos, ¿no? Ese es otro de los posicionamientos que hemos hecho como Cámara, de decir al gobierno, ok, nosotros como empresarios vamos a estar aportando una mayor cantidad de recursos, pero no vemos una transparencia en el gasto público y consideramos que también se debe tomar en cuenta. Por supuesto, es interesante este cuestionamiento, las proyecciones, qué proyectos hay para el gasto público, conociendo que existe el proyecto del seguro de desempleo, pero está todavía en boga, todavía no se sabe bien porque se estaba
especulando. Había una iniciativa de que se sustentara en base a las cuotas obrero-patronales del Infonavit y ahí generó muchos conflictos. No hay mucha claridad, es cierto, en materia del gasto. ¿Qué hacer con esto que se va a recaudar? ¿Cómo lo vas a gastar? Y hablando ahorita que retomabas, que citabas a los diputados, es turno ahora de escuchar al diputado Adolfo Bonilla a través de la pantalla aquí. Bueno, nosotros la tendremos en el monitor y aquí el público enfrente de ustedes a los lados, para escuchar a Adolfo Bonilla. Muy buenas tardes, es para mí un honor el haber sido invitado por el periódico La Jornada, por mi amigo Raimundo Cárdenas, tener la oportunidad de compartir este foro, aunque sea de manera virtual, pues con dos expertos, cada quien en sus rubros, uno en el área académica, otro en el área empresarial. Pero bueno, pues yo empezaría por decirles que sin duda lo que estamos discutiendo y aprobando ya prácticamente en Cámara de Diputados verdaderamente es una reforma hacendaria, es una reforma progresiva, pero también es una reforma con carácter redistributivo, con carácter social. Yo debo empezar por reconocer que cuando se mueven los números en la parte tributaria, de antemano se genera mucha incertidumbre, se genera mucha confusión, se genera incluso mucha desinformación. Empezamos por reconocer que en México no tenemos una buena cultura de la contribución. Hay quienes de plano nunca han contribuido, hay quienes contribuyen y a veces contribuyen bien y a veces eluden, a veces evaden. Entonces es un tema ya de por sí complicado, el tema tributario, y de por sí también está el tema de que quienes pagan más impuestos dicen que luego sus impuestos no se ejecutan de manera eficaz, de manera transparente, y obviamente hacen muchos señalamientos en materia de corrupción. Si me permiten comentarles, bueno, primero el porqué de una reforma hacendaria, el por qué se han estado haciendo tantos movimientos y tantas propuestas por parte del Poder Ejecutivo. Primero, porque traemos un país con muchísimas carencias, un país con muchas desigualdades, hay que decirlo también, pero también tenemos frente a nosotros un país con amplias oportunidades, un país que enfrenta retos, y bueno, pues la verdad es que la opción de mantenernos en un status quo, en mantenernos sin cambios, pues la verdad de las cosas es que no nos lleva a ningún lado. Yo siempre he sido de la idea, ¿crees que es preferible tener un gobierno que es criticado porque se equivocó intentando mejorar algo, que tener un gobierno que por temor a equivocarse se quede pasmado y nos deje iguales a todos los ciudadanos con las mismas carencias, con las mismas deficiencias, con la falta de servicios, pero sobre todo con un sector de la población que nomás no ve la suya y que desafortunadamente en la pasada década, lejos de reducirse, se amplió de manera considerable. Yo también debo decirles que me siento afortunado como diputado federal por ser parte de una legislatura que ha logrado consensos, una legislatura que acuerda y una legislatura que ha dejado atrás esa parte que ha tenido una pésima imagen en los mexicanos, que han sido esas legislaturas que han demostrado diferencias, tomas de tribunas. A mí me sigue causando pues hasta sorpresa, ¿no? Y me causa a veces hasta simpatía ver que en las redes sociales siguen proyectando imágenes de diputados dormidos, así como se dice coloquialmente, a pierna tendida, pero esas imágenes corresponden a los diputados que ustedes recordarán de la 60 legislatura, ya en el 2006, querían impedir la toma de protesta del recién electo presidente Felipe Calderón. Eran aquellos diputados que tomaron la tribuna, que en algunos de los casos llegaron hasta los empellones. No, yo pienso que esta legislatura ha demostrado una dinámica muy distinta, mucho más progresista, más civilizada, más práctica, y derivado de ello,
entro en un tema que responde a uno de los reclamos del sector que aparentemente más aporta en materia de impuestos. ¿Qué logramos en el último año calendario? Pues primero que nada, el año pasado una nueva ley de contabilidad gubernamental. Esa nueva ley de contabilidad gubernamental ayuda definitivamente para evitar que se escondan los subejercicios, que se omita el reportar los ingresos por derechos, por aprovechamientos, por lo que ustedes quieren, y tanto le impacta a los 3 niveles de gobierno como le impacta a los poderes de la Unión, y en ese sentido lo que se busca es que haya una armonización contable, es decir, que todo se lleve bajo un mismo sistema contable, de manera que sea más fácil para quienes quieran ejercer labores de auditoría, quienes quieran solicitar información en materia de transparencia, lo hagan de una manera más sencilla. Pero precisamente también en el tema del cómo se gasta o de si se gasta bien o mal, aprobamos recientemente también la nueva ley de deuda de estados y municipios. Yo no conozco pues prácticamente ningún municipio en nuestro país, pero veamos la dinámica de los municipios del estado de Zacatecas. En mayor o menor medida todos presentan deudas. Esta nueva ley de deuda de estados y municipios va en la línea de evitar que haya discrecionalidad en el gasto. ¿Y esto por qué? Porque bueno, ahora quienes quieran desde el punto de vista municipal o del estatal solicitar una deuda, sí van a tener que contar con la aprobación del Congreso local, pero también van a tener que contar con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el visto bueno del Poder Legislativo en el Congreso de la Unión, vaya por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces ya no va a ser un día de campo, como se dice coloquialmente, para alcaldes, gobernadores y para el propio gobierno federal endeudarse. Y por último, estamos a la espera de que el Senado de la República apruebe una ley de transparencia que aprobamos desafortunadamente en el Centro Banamex en el segundo periodo extraordinario de sesiones de los diputados federales, donde se crea un nuevo organismo, un nuevo IFAI, una comisión anticorrupción. Así que todos, absolutamente todos los entes, todos los organismos que reciban recursos públicos van a tener que transparentar el uso de dichos recursos, llámense partidos políticos, llámense sindicatos, llámense universidades, llámense fideicomisos de obra, llámense asociaciones civiles. Yo espero que pronto el Senado de la República apruebe también esta nueva ley de transparencia, porque con eso estaríamos dando también cumplimiento a una exigencia. Finalmente, yo quiero decirles que hemos sido víctimas los mexicanos, no los diputados federales, no el gobierno, de una campaña de desinformación. ¿Y qué se ha dicho? Pues que se iba a privatizar las escuelas, que se iba a privatizar el seguro social. ¿Desde cuándo he escuchado ese tema? Que vamos a privatizar Pemex. Yo no he visto ninguna propuesta la privatización ni de Pemex ni de los hidrocarburos. Que íbamos a aplicar, cuando discutimos el año pasado la reforma laboral, un salario mínimo de 7 pesos la hora. Se insistió hasta el cansancio que el PRI iba a proponer el IVA en alimentos y medicinas. Las mentiras caen por su propio pie. Y en cambio, ¿qué les digo? Viene un incremento presupuestal en 2014, sí para la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí en el rubro de infraestructura, sí en el rubro de educación, sí en el rubro de salud. Eso lo podremos palpar y como todos esperarán, yo también soy un ciudadano que espero que los recursos se ejecuten de una manera transparente y de una manera muy eficiente. Bien, esa es la intervención, el posicionamiento del diputado Adolfo Bonilla respecto al dictamen de la reforma hacendaria. Lo grabó ayer en la noche, estaba en el pleno, bueno, en el Congreso de la Unión, en la Cámara, en sesión. Y bueno, ahí está el primer posicionamiento del diputado Adolfo Bonilla. Les recordamos que por no estar él aquí no implica o no se imposibilita al público a que pueda hacer preguntas o cuestionamientos al diputado. Al final del foro estaremos dándole a quien así lo pida los correos del diputado y les pediremos también que lo hagan con copia a nosotros para que quede esa fe de que se responda a la ciudadanía, pues estos cuestionamientos que se pueden hacer.
Aquí ya entramos digamos, el primer bloque, el primer eje para platicar, y en donde también ya tienen voz en el foro, digamos, ustedes como público, pueden levantar la mano. Por cada bloque va a haber 2 preguntas. Se les pide que cuando alcen la mano, mis compañeras, bueno, se hagan visibles a mis compañeras que van a estar ahí pasándoles un número para registrar si va a ser la persona número 1 o 2 que levanta la mano, y se les pide también que la pregunta trate de ser concisa, igualmente por los tiempos. 2 minutos tienen a lo mucho para formular la pregunta. Entonces, este primer bloque, se los explico, es la progresividad, sí o no, de la reforma. Entendiendo en términos llanos, digámoslo así, el principio de progresividad, cuando la carga impositiva aumenta en función de la carga económica de los sujetos obligados. Es decir, así, cuando el que más tiene, el más rico, paga más impuestos. La pregunta aquí es, ¿la reforma es progresiva o no es progresiva? ¿O en qué sí y en qué no? Maestro Valerio, ya nos hacía ver, nos apuntaba la progresividad del impuesto sobre la renta, el ISR, que no quedó como originalmente lo proponía el presidente Enrique Peña Nieto, que era un impuesto del 32% para todos los sectores, y cambia a personas físicas con ingresos de hasta 500,000 pesos, se va manteniendo 30%, de 750,000 será de 31%, y a partir de 1 millón y hasta 3 millones, una tasa de 34%, y la máxima que llega es de 35% a los ingresos superiores a los 3 millones de pesos. Si bien se modifica la progresividad del ISR, de acuerdo a la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal, ¿se podría hablar de que hay una progresividad plena? ¿O cómo lo ve usted, maestro, respecto a esta cuestión? En mi opinión, aquí estamos hablando de una progresividad parcial, nada más. Sí. Porque se refiere esta disposición estrictamente a lo que atiende al impuesto sobre la renta, que es uno entre muchos otros impuestos, ¿verdad? Y que sin embargo es parcial en la medida, ojalá y nos viéramos los que estamos aquí presentes en la hipótesis de tener un salario de 3 millones de pesos al año, ¿verdad? Yo gustoso pagaría un impuesto de 1 millón de pesos para que me pagaran 2 netos, ¿verdad? Pero esta es apenas una parte del problema. La otra es que sí hay personas que ganan 3 millones de pesos al año y muchísimo más. Y en consecuencia, aún con ellos, el problema de la falta de proporcionalidad y de progresividad sigue existiendo. Porque si una persona gana 10 millones de pesos, y los hay, va a pagar el mismo porcentaje de impuestos que el que gana 3 veces menos que él. Entonces, no hay efectivamente progresividad. Por más que quien haya seguido la discusión en los periódicos pudo observar que pues hubo una oposición muy fuerte también a esta progresividad. De hecho, cuando veamos el bloque siguiente, ¿verdad?, vamos a ver las reacciones que no son prácticamente de causantes común y corrientes o causantes de a pie, digamos, sino que son expresiones verdaderamente del gran capital, que también de alguna manera utiliza como punta de lanza al causante cautivo, que siente que la presión fiscal en este momento es mucha, y particularmente a un sector de la economía también desprotegido frente a los grandes conglomerados económicos, que es la micro, pequeña y mediana empresa, y que evidentemente no están en la misma situación que los grandes. Pero en la intervención que yo hacía hace un momento, dejaba claro que de la Segunda Guerra Mundial para acá, el problema del país ha sido prácticamente el de su propia construcción. ¿Sobre qué bases económicas, legales, políticas? Y como hablamos de la corrupción, hasta de ética pública y de moral pública se ha construido el país después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un problema importante.
Y decía yo que hay 4 elementos, mencioné algunos que tienen que ver con la generación de un proceso de desigualdad sistemática, crónica en el país, que sin lugar a dudas nos indica, y esto está estudiado, está estudiado pues, de cada peso que circula en el país, la mitad de ese peso le pertenece al 5% de la población. Al 5% de la población. Consecuentemente, la otra mitad del peso le corresponde al 95% de los mexicanos restantes. Esa, si no es una situación de desigualdad, no sabría yo cómo explicarla. Pero también en parte, esa desigualdad tiene que ver con la ineficiencia fiscal del país de toda la época que va, desde los años 40 hasta la actualidad. Esta realidad está plenamente reconocida. En el siguiente bloque les voy a mostrar unas diapositivas que tengo, ya no tengo tiempo de comentarlas ahora, pero esta disparidad está reconocida desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y hasta por algunos agentes políticos del país. El gran problema es por qué no se parte de esa base, es decir, de comparar la contribución fiscal que realiza el país como un todo respecto de su capacidad productiva efectivamente demostrada. ¿Sí? En la gráfica siguiente esto creo que les va a quedar muy claro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Intercalando un poco las participaciones, en esta ocasión ya sigue el diputado nuevamente Adolfo Bonilla, una participación se convierte más corta, y recordarles, ustedes pueden ya alzar la mano si ya tienen algún cuestionamiento, alguna idea que quieran expresar, pueden ya ir alzando la mano para registrar sus ganas, su voluntad de participar. Y bueno, escucharemos ahorita al diputado Adolfo Bonilla con la progresividad o no. Bueno, a la pregunta de si es o no progresiva, la reforma hacendaria, yo debo decirles que de antemano cualquier sistema tributario es progresivo. Quienes obtienen más utilidades pagan más impuestos sobre la renta, quienes tienen más consumo pagan más impuesto al valor agregado. Hay muchos regímenes de excepción o de exención aquí en nuestro país. Yo debo decirles de antemano que tuvimos la oportunidad de escuchar a ciudadanos, de escuchar a organismos empresariales. Aquí Joshua no me dejará mentir, atendimos una invitación aquí en Zacatecas, pero no nada más con cámaras empresariales, estuvimos con Colegio de Contadores, estuvimos también platicando en las comisiones de Hacienda y de Economía con una enorme cantidad de cámaras, de organismos. Yo tuve la oportunidad de abrirle las puertas a algunos de ellos, pero de antemano, ¿qué eliminamos de la discusión? Pues eliminamos el grabar con IVA las colegiaturas, el tema de la vivienda, que aquí sí me detengo, es un tema amplio, donde se eliminó también el IVA en las rentas, en todo el tema de las hipotecas, pero sí establecimos precisamente por este tema de progresividad que las viviendas estarán exentas de cualquier pago hasta un monto de 700,000 UDIs. Esto equivale más o menos a 3,5 millones de pesos. ¿Cuánta gente en verdad tiene la posibilidad de comprarse o de construirse una casa de 3,5 millones de pesos? Yo pienso que ni son ni la clase baja ni siquiera la clase media. Entonces, bueno, quien construye una casa de este monto, por supuesto que empezará a pagar impuestos. Ahí hablamos ya de progresividad. En el otro tema, en el tema del impuesto sobre la renta para personas físicas, bueno, también se acordó modificar la propuesta original que había mandado el Poder Ejecutivo, y se estableció una tabla progresiva en la que en función de los ingresos de las personas iba a ir incrementándose el impuesto sobre la renta, que además, debo decirlo, es un impuesto sobre la renta marginal, es decir, va a ir creciendo sobre las diferencias. Pero ¿en dónde crece? Pues en las personas que tienen ingresos anuales de 500,000 pesos, es decir, quien tiene ingresos anuales de $500,000 de pesos para arriba empieza a pagar de manera marginal un 31%, y digo marginal
porque si revisamos realmente la tabla de la Secretaría de Hacienda, que me sería muy complicado explicárselas de memoria, para que les miento, estarían pagando menos de esa cantidad, y así sucesivamente. Quien gane 750,000 pesos, quien gane 1,000,000 de pesos anuales, por supuesto que va a ir incrementándose. En otro rubro, y que además es muy sensible para todo el territorio nacional, es el tema del campo, otro tema progresivo. Quienes tienen ingresos anuales de hasta 900,000 pesos no tributan de ninguna manera, es decir, ellos sí tienen un régimen de exención total. Y nada más para que se den una idea, el 77% de la producción nacional del sector agrícola se produce, valga la redundancia, en minifundios, es decir, en ranchos menores a 5 hectáreas. Pero luego establecemos un régimen intermedio, quienes tienen ingresos anuales entre 900,000, un peso y hasta 10 millones de pesos, van a empezar a tributar, pero no con el 30% como se establecía en la anterior ley, sino que van a empezar a pagar un 21%, y ahí se establecen facilidades administrativas muy claras. No van a tener ni siquiera la necesidad de contratar un despacho contable si así no lo desean, pero también se acordaron que solamente para este sector son 2 pagos semestrales. ¿Esto con qué idea? Bueno, de que no tengan que estar presentando sus declaraciones mensuales, pero por el otro, si solicitan devoluciones de IVA, que es otro tema que también acordamos exigirle a la Secretaría de Hacienda, que lo hagan efectivo, que sea real. Y quienes sí tienen ingresos por encima de los 10 millones de pesos, también en el campo, bueno, pues serán las personas que tengan invernaderos, que tengan incluso una cadena productiva en el sector agroalimentario. Bueno, pues a ellos sí se les va a tributar con el impuesto sobre la renta, como debiera ser. Yo espero que esta progresividad en verdad la podamos empezar a observar en los próximos años. Ese es el comentario del diputado Adolfo Bonilla. Él, contrario a lo que dice el maestro Valerio, que hay una progresividad parcial, está convencido de que la progresividad es plena, que está total. Hace la referencia que ya hacíamos del ISR, y no sé cómo lo ves tú, Joshua, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo recibes? También hay una mención ahí, podrían decir en el Congreso por alusiones personales, incluso podrías tomar también la palabra y contestarnos, ¿no? Dice que se reunieron con las cámaras empresariales, que sí hubo diálogos, y bueno, él a lo que nos respecta habla de la progresividad y dice, contrario a lo que dice el maestro, que sí hay una progresividad plena o total. No sé qué piensas tú. Bueno, lo que México necesita realmente es una reforma hacendaria eficaz, equitativa, sustentable, que no se está dando. La cuestión de recaudación sigue todavía muy baja, y efectivamente sí tuvimos acercamientos. Invitamos a nosotros, todos los organismos empresariales, a los diputados de todas las fracciones. Solamente atendieron al llamado Fito Bonilla, estuvo el senador Alejandro Tello, estuvo el senador Carlos Puente, fueron los únicos que asistieron al desayuno que de manera particular hicimos en Zacatecas. Se les hizo el posicionamiento de cuál era la afectación directa de todos los rubros, en cuestión de vivienda, en cuestión de restaurantes, en cuestión industrial y en materia de IVA generalizado en sí a la sociedad. Pero pues digo, desafortunadamente ya mencioné quiénes son los que votan a favor, y también el diputado hace un voto a favor de esta reforma. Y tocando algunos puntos de los que él menciona, yo coincido con el maestro Valerio, no hay una progresividad en este tema. Se topa la recaudación en materia del ISR a los 3 millones, no hay más allá, no es un impacto importante en materia de recaudación, ese 1% que viene en la disparidad de acuerdo a las ganancias que se tienen. También maneja la cuestión del campo, y ahí nos vamos un poquito también al tema de restaurantes. Si hubiera una cuestión, y uno de los posicionamientos de los organismos empresariales era buscar la cuestión de la gravación al consumo directo, que ahí sí consideramos que hay una cuestión progresiva de recaudación y de poder tener una mayor captación de recursos, y se desecha esta parte por el tema de alimentos y medicinas, pero se centra ahora pues al tema del IVA hacia las empresas, al ISR que estamos pagando todos nosotros, y no vemos que sea un tema favorable para el país, ¿no?
En este mismo sentido, nosotros pues bueno, buscábamos que los representantes hicieran esta discusión, este voto en contra. La parte de la homologación del IVA también decía yo, lo vemos como un impacto que va a ser de manera inmediata en el país con esas unidades económicas que mencionaba, pero en el mediano plazo nosotros vemos que a partir del tercer año de esta grabación del impuesto al valor agregado en materia de la franja fronteriza, tendríamos estaríamos ahuyentando a la inversión, estarían yéndose 20 maquiladoras por mes en el país, porque ya dejarían de ser competitivos, ¿no? Si uno revisa en materia de la franja fronteriza cuál es el tema o los impuestos que se están manejando, pues tenemos disparidad desde un 7.5% en algunas ciudades de la franja fronteriza con los Estados Unidos hasta un 9.5%, pero nosotros ya estaríamos en un 16%, ¿no? Lo que estaría ya sacando a nuestras empresas en materia competitiva en un margen muy superior. También lo que hemos nosotros estado analizando en esta disparidad, pues bueno, la parte de lo que decía en materia de vivienda, sí consideramos que fue un buen punto que se haya desechado esta grabación hacia el IVA, ayuda a que en el país no haya una repercusión dentro de la clase media y clase social de manera generalizada, pero de todos modos consideramos que ciertos puntos como lo que mencionaba en materia de refrescos o la parte de la comida chatarra que también se está grabando va a tener un impacto considerable y pues como ellos dicen van a tener que asumir el impacto que tiene el aprobar esta reforma hacendaria en el país, ¿no? Muy bien. Al parecer ya hay alguien que quiere hacer una pregunta, por favor. ¿Nos puede regalar también su nombre, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema de actualidad. El comentario, bueno, antes que nada, mi nombre es Jaime Fermín Martínez Herrera. Tenemos por aquí, ahorita la pregunta, el sentido de la misma va en el sentido de la progresividad, pero yo quiero retomarlo desde la base esencial de lo que constitucionalmente es el motivo, el objeto de la contribución, que es vincular la contribución al gasto público. Yo veo realmente que la propuesta de reforma hacendaria tendríamos primero que justificar que esto es con la finalidad de llevar a cabo el fin principal de la recaudación, vincularlo al gasto público y de ahí partir para poder justificar dónde aplicar, dónde no aplicar, dónde aumentar, dónde quitar y dónde poder implementar nuevos o nuevas contribuciones. En ese sentido, bueno, pues yo considero que ahorita como están manejando el tema de la progresividad en el impuesto a la renta específicamente, se habla de que sí está debidamente acreditado porque se manejan porcentajes de 31% hasta el 35% para aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean superiores a 3 millones de pesos. Sin embargo, yo veo que sí, en apariencia, parece ser que sí hay progresividad y se manejaron ahorita por parte de aquí del compañero Yoso que en algunos porcentajes son del 21% para un sector de contribuyentes, pero en ese sentido sí se ve o se observa una progresividad, pero realmente no se toma en cuenta la otra parte opuesta de este tipo de contribuciones o a este tipo de sector de contribuyentes a quien se les aplica este supuesto impuesto progresivo. Lo refiero en el sentido de que tenemos por ahí también que este tipo de contribuyentes, pues la contramoneda o la moneda opuesta viene a deducir contribuciones o se les permite deducir contribuciones de infinidad de formas que al final de cuentas quien viene aceptando o en donde viene recayendo la carga tributaria es en el sector desprotegido. Definitivamente así se ve y así lo hemos sentido siempre. Complemento mi pregunta en el sentido de que para ustedes realmente es necesaria esta reforma fiscal a partir de que sí va esta reforma vinculada a lo que es el objetivo esencial de la contribución, la vinculación al gasto público. ¿Por qué? Porque hemos observado en los últimos tiempos a nivel local y ahorita a nivel federal que la reforma ha sido, en un término no muy coloquial, y dispensen ustedes, maiciada, ¿verdad?, para los diferentes actores
que representan a las voluntades, diputados, senadores, para que salgan estos avante. Ahorita se habla de quiénes estuvieron a favor, quiénes estuvieron en contra, no tomaron en cuenta las propuestas de ustedes, no tomaron en cuenta las propuestas de la gente de veras que tiene la necesidad de que se le respalde en este sentido. Desaparece por ahí un sector muy importante, el régimen de pequeños contribuyentes, donde ya se les va a ubicar en otro estatus. Esta gente pues es de las menos agraciadas en esta reforma y sin embargo pues ahí está la reforma, señores. Eso justifica de veras la vinculación al gasto público, que sería para mí el objetivo principal, y de ahí lo demás. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Algo ya comentaba al inicio de su intervención, Joshua, que hay poca transparencia en cuanto a la relación ingreso-gasto. Sin embargo, pues tienen tiempo pues para ahondar, si así lo desean, pues la pregunta ha sido abierta para ambos. Entonces, no sé si quiere empezar usted, maestro. Es igual. ¿Sí? Bueno, pues. Bien, como ocurre normalmente en la jerga jurídica, los términos no significan lo que uno quiera decir, ¿verdad? Cada concepto jurídico está perfectamente acotado en cuanto a su sentido, alcance y significado. Y así ocurre efectivamente con el tema de la progresividad de la carga fiscal. El artículo 3º, fracción 4ª, señala que por progresividad entendemos que la carga fiscal debe ser distribuida de manera proporcional y equitativa. Al buen entendedor, pocas palabras. Proporcional quiere decir que el que tiene mucho debe pagar mucho, que el que tiene poco debe pagar poco o nada, que el que gana mucho debe pagar mucho y que el que gana poco debe pagar poco o nada. Un salario mínimo no paga impuestos sobre la renta, por ejemplo, ¿verdad? Pero también la progresividad tiene que ver con esto que yo he intentado decir en mis dos intervenciones anteriores. El concepto de responsabilidades fiscales del Estado, como bien nos acaba de señalar el compañero Jaime, la responsabilidad fiscal del Estado está también íntimamente atada a su obligación de satisfacer las necesidades sociales, o como dicen algunos de un modo más elegante o pedante, producir bienes públicos. Si el Estado no hace eso, no tiene por qué recibir ingresos, así de sencillo. La única justificación que tiene para los impuestos es precisamente la de volver operativo el sistema de las instituciones y la de, reitero, atender satisfactoriamente las necesidades sociales. También el propio artículo 3º constitucional, nada más que ahora en su fracción primera, aborda el tema con absoluta precisión y nos lleva a la idea que, bueno, si leyéramos nuestra Constitución también probablemente tendríamos a lo mejor un concepto más acabado de la democracia, porque la democracia no se limita a lo que hacen los partidos políticos, la democracia no se limita al ejercicio del voto y al nombramiento de funcionarios y al hecho de que hoy vienen y te suplican el voto y mañana te apachurran con el poder. La democracia es mucho más que eso, y lo dice la propia Constitución, afortunadamente para mí. Porque, digo afortunadamente para mí porque a muchas personas no les gusta lo que yo digo y quizá tampoco les gusta la forma en que lo digo, pero pues no puedo decirlo de otra manera y aparte de eso estoy convencido si no lo dijera. ¿Qué dice pues nuestra Constitución? La democracia no solamente, debe entenderse no solamente como una estructura jurídica, sino como un sistema de vida, fíjense nada más, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por lo tanto, y aquí está lo que dice el compañero, el gasto público deberá orientarse bajo estos criterios. Quiere decir que cuando el Estado no oriente el gasto público en función de lo que dispone la fracción primera del artículo 3º constitucional, está faltando a su deber, está apartándose de sus obligaciones y se debe también y se le debe también señalar esa falta e incluso fincarle las responsabilidades
correspondientes, porque se está apartando del cuerpo de la ley y se está apartando de su responsabilidad. Si el Estado no cumple su función, también automáticamente deja de tener sentido, no se justifica. Muy bien, muchas gracias, maestro. Ya hay otra persona que quiere hacer una pregunta, pero antes, Joshua, no sé si quieras acotar un poco más. Ya hablabas al inicio de tu intervención, referías un momento, la falta de transparencia y de vinculación que aparentemente existe entre para qué recaudar este dinero y cómo lo vas a gastar, ¿no? ¿En qué lo vas a gastar? ¿Qué programas, qué proyectos tienes pensado impulsar, emprender en el año 2014, por ejemplo? Pero no sé si quieres acotar algo más. Sí, bueno, lo que hemos analizado dentro de esta parte de la reforma es todo ese dinero, ese recurso que estaría entrando, cómo lo estaría ejerciendo en gasto el gobierno. Es una de las posturas que se ha hecho en la Cámara, en decir, bueno, nosotros estamos contribuyendo con una mayor cantidad de recursos a través de los impuestos, pero no vemos que haya una transparencia en el gasto público, no vemos que haya un lineamiento en acciones de decir, bueno, esto lo estaríamos gastando en estas cuestiones, y esto pues lo vamos ahora alineando a la parte del subejercicio que traemos en este año, en la cuestión de nosotros ya consideramos que hay una desaceleración dentro del país, una recesión económica en la que ya podemos encontrar a México, y esto pues viene motivado también de estas políticas públicas que se han venido haciendo, y con esta nueva reforma hacendaria pues vemos que el impacto sería ya brutal al tema de la generación de empleo. No vemos que esta reforma incentive la parte de la inversión, no vemos que esta reforma coadyuve a la generación de empleos, no vemos que esta reforma ayude a la masa crítica que genera 8 de cada 10 empleos en el país, que son las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Que es donde se está cargando la mayor cantidad de los impactos de esta reforma hacendaria. En este sentido, bueno, lo que comentaba Jaime, sí no hay una vinculación en esa parte de la captación de los recursos a través de los impuestos con la parte del gasto público, que no se transparenta y que no se sabe en qué se va a estar ejecutando, ¿no? Digo, en la parte del sexenio pasado veíamos una cantidad importante de obras. En este sexenio, en los pocos meses que se llevan, no ha habido gasto público, hay subejercicio en la mayoría de las dependencias del gobierno federal, no hay infraestructura, no se está pagando a los proveedores, las industrias tenemos importantes problemas en materia de cobro de facturas, y en general, digo, hasta en los mismos programas que se tienen a través del INADEM, en este caso de la Secretaría de Economía, pues seguimos con un subejercicio importante todavía ya en el último trimestre del año, que sigue asfixiando a la economía, que sigue asfixiando en materia económica a las empresas, y que pues en esta medida no vemos la parte pues de vinculación o de diálogo importante con el gobierno para poder entender en qué se va a gastar lo que se recaude, ¿no? Bueno, gracias, Joshua. Y bueno, hay otra persona que quiere hacer una pregunta, parece. Tratando de ser concisos también por el tiempo, por favor. Sí, Miguel Ruiz, microempresario, porque no hemos podido crecer por los mismos entornos. Aquí mencionaba el señor Bonilla, diputado, que ellos ideaban su propuesta de un 3%, de 2% al IVA generalizado, y una propuesta que hicieron los empresarios era que fuera el IVA generalizado con excepción de un grupo de medicinas y una canasta básica para las clases sociales más marginadas. Ahora se nos presentan aquí, y inclusive hubo otras voces del PRI que decían, en nuestro tiempo nosotros sugerimos eso. El PAN lo sugirió y ellos no la dejaron pasar, ¿no? Finalmente ahorita estamos ante una miscelánea fiscal, porque no es una reforma fiscal. Yo como microempresario, yo veo con dolor, por ejemplo, que ¿cómo es posible que estas gentes que se ocupan de las decisiones más delicadas y más importantes que le van a pasar al país y que van a hipotecar inclusive el horizonte de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque están hablando ya
un déficit y que eso se lo van a traspasar a las generaciones que siguen. Pero voy a una parte que nos aprieta muy directamente, ¿no? Bajan la deducibilidad de vehículos. Nada más les voy a poner un ejemplo. Bajan la deducibilidad de que compre vehículo un pequeño empresario. ¿Cuánto vale una camioneta? Una Nissan, vale cerca de los 180, y la bajan a 130 y ya no puedes deducir, aparte de que vas a pagar tus impuestos. La parte de que quitan el YETU, que quitan el IDE, no nos quitan, no, cambian la forma de recaudar, ¿sí? Porque finalmente eso lo sumaban y hacíamos una declaración neta y pagabas como debería de ser, ¿no? Simplemente están cambiando el mecanismo de reclutar los impuestos. Claro que sí favorece, en esa parte hay que reconocerlo, porque ha sido un clamor desde que lo pusieron por parte de los empresarios de que quitaran ese YETU y ese IDE porque agravaban la situación de flujo de efectivo del empresario. Es más, no teníamos ni para pagar las rayas, ¿sí?, de nuestros trabajadores. Súmenle a eso el IVA, el YETU y el ICR del mes y el impuesto por las ventas que pudieras haber hecho en efectivo. Entonces, la brecha que existe de deducción para el microempresario se ha hecho abismal. Si en un momento con el YETU podrías comprar un coche y en ese momento tú lo deducías, o una máquina, aunque costara 200,000 pesos, y los hubieras vendido, pues a lo mejor en ese mes no pagabas, pero ahorita ya no tienes ni siquiera esa posibilidad. Ahora se va al horizonte histórico de la depreciación lineal. ¿Y dónde está el incentivo para la inversión? ¿Dónde está el compromiso que tiene el gobierno para poder nosotros poder invertir? Porque los que estamos en esto invertimos e hipotecamos nuestras casas, o sea, y es reiterativo, y luego volvemos a reestructurar las deudas, ¿no? Y todos esos, ese abismo, Joshua, directamente, cómo ya se manifestó las cámaras empresariales de Monterrey. ¿Cuál es un pronunciamiento por parte de los industriales nuestros, agremiados, para que cambien un poco ese tipo de cosas, que están lastimando también al turismo, también a la industria de los restaurantes, porque las empresas utilizan esos servicios, ¿no? Entonces, sí me gustaría si hubiera un pronunciamiento fuerte, ojalá más fuerte que los de Monterrey. Gracias. Y Joshua, pues no sé si deseas contestar eso, el pronunciamiento de la Cámara, a pesar de que ya se aprobaron estos dictámenes, ¿cuál será el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Industriales aquí en Zacatecas? Mencionaba que ya se hizo el análisis de qué fue lo que se aprobó en el día anterior en materia de la reforma fiscal. Lo que nosotros estamos ahora buscando es pues ese acercamiento ahora con la Cámara Alta para poder buscar que se eche para atrás estos impactos. Los dos que nosotros consideramos importantes es en materia del IMEX, lo que decía, en materia de la homologación del IVA en la franja fronteriza, y estos son dos de los impactos más importantes en materia industrial, ¿no? De lo que comentaba el ingeniero Miguel Ruiz, creo que sí es importante esa falta de deducibilidad que tenemos a través del consumo en restaurantes, que es lo que nosotros también decíamos que era importante grabar algo directamente al consumo. El PAN estaba a favor, ahora estaba en contra, ahora lo votan a favor. La fracción del PRD también hace un voto a favor en toda esta reforma.
y ahora el posicionamiento pues va a ser de revisar de las partes que se aprobaron cuál es la afectación más importante para el sector industrial, y seguiremos haciendo el posicionamiento, ¿no? Yo esperaría que no tengamos que llegar al tema de hacer lo que están haciendo los maestros para poder evitar la reforma educativa. Creo que el sector empresarial puede tener mecanismos de presión un poco más coherentes y conscientes a las alturas y miras de este país. Entonces seguiremos en el posicionamiento y buscando que se fomente la inversión y que se busquen mecanismos para generar una mayor riqueza en el país, ¿no? Decía, 8 de cada 10 empleos son generados por la pequeña y mediana empresa. Entonces consideramos que no se ha medido no se ha dimensionado el impacto que puede tener en materia de disminución en empleos y cierre de empresas. El país, tan solo en los últimos 3 meses, la parte de la CIMEX ha venido disminuyendo un poco más de 200 empresas mes con mes en el padrón que se tiene de las empresas de manufactura, maquiladoras y de servicios de exportación. Entonces es un impacto ya importante. Vimos ya que Mercedes-Benz prefirió irse a Brasil en materia de inversión, y los pronunciamientos que se han hecho de diversos organismos empresariales que las inversiones que se estaban planeando llegar al país van a seguir saliendo, van a repensar el poder llegar a invertir a México, ¿no? Muy bien, tenemos todavía un tiempo para una pregunta más extraordinaria, digámoslo así, que eran 2 originalmente. Soy Aurelio Félix. Cuando creemos que la reforma hacendaria pretende crear condiciones para que haya inversión productiva, que ésta permita la generación de empleo en el país, y que esto también permita tener condiciones para la competitividad. Hay un punto que yo quiero destacar que guarda relación con los adultos mayores. Quisiera saber, y le hago la pregunta al maestro Valerio, si habría condiciones de detener ese ímpetu o esa circunstancia tan extraordinaria que se ha venido dando, especialmente en los fondos que manejan las AFORES, para trabajar de manera discriminada en la bolsa de valores, y que esto ocasione un impacto negativo muy importante, especialmente la afectación que tiene para aquellos que manejan los propios fondos de estas AFORES, que son justamente los instrumentos financieros los que están trabajando, y que la volatilidad financiera misma de los mercados ha afectado de manera negativa a quienes en la última etapa de su vida productiva han estado depositando sus cuotas, y que al final de esta etapa resulta que tienen, al menos en estas últimas registros que se tienen, una disminución sustancial, muy sustancial, de 5 puntos y tantos, 6 puntos en los intereses que se supone estaría generando su inversión en este instrumento pues de capitalización de sus cuotas, y resulta que ahora están por debajo completamente de lo que estaban esperando, fundamentalmente pues en un estado de una edad en donde ya no hay condiciones pues de estar pensando más que en la retribución del trabajo que les permitió tener esa etapa de su vida, y encontrar la respuesta a través del bienestar mismo que son sus recursos depositados. Ojalá y hubiese alguna medida que pueda permitir que se detenga a través de los instrumentos pues de gobierno en esta vía pues de la reforma hacendaria, que detenga esta parte de afectación hacia los trabajadores mayores, hacia los adultos mayores. Bien, maestro, pues si quiere. Bien, gracias. Según lo románticos que podamos resultar, es decir, de ser bien pensados, y no como dice un compositor de música, un francés, Georges Brassens, que no seamos malas cabezas, que no estemos torciéndolo todo,
Podemos pensar pues de las AFORES dos cosas. Uno, que cuando fue creado este instrumento financiero para garantizar los fondos para el retiro de los trabajadores, se hizo pensando en el bienestar futuro de los que se retiran del trabajo. Es decir, fue un acto de congruencia con esta fracción primera del artículo 3º que yo acabo de mencionar, y fue un acto de congruencia también con la responsabilidad del Estado. Pero también podemos pensar otra cosa, que las AFORES surgieron en un momento de la vida económica y política del país, pero particularmente de la económica, en donde la generación de ahorros, del ahorro nacional, se estrechó de manera considerable. Y ante esa estrechez, pues surge el mecanismo, ¿verdad?, de crear una cuenta para cada trabajador y depositársela en un banco y que luego el trabajador decidiera con qué administradora de AFORES la iba a manejar. Esto evidentemente pues generó un volumen de ahorro considerable, pero en la economía convencional, es decir, en el resto de la actividad económica, excepto en el caso de las AFORES, todo el que quiera, y que es un problema además, aquí nos desviaríamos mucho, porque, bueno, una característica de la banca, no puedo hablar de banca nacional ni de banca mexicana, una característica de los bancos residentes en México, con la excepción de uno probablemente, seguramente, Banorte ICSE, y casi sería el único, el resto son bancos extranjeros. Pero bueno, los bancos asentados en el país no tienen ningún compromiso con el crédito para la inversión. No sé si Joshua me vaya a desmentir en esto. Pero sobre todo tratándose de inversión productiva para el campo, ahí sí me la rifo con el cero. No se meten los bancos con el campo, no hay financiamiento para allá. Pero si alguien pudiera convencer a algún banquero, por alguna razón, de que le soltara 100 millones de pesos para un proyecto productivo agropecuario o agroindustrial, esos 100 millones de pesos para el que los recibe va a implicar una tasa de interés por usar dinero ajeno. En cambio, las AFORES administran nuestro dinero y nos cobran por hacerlo. Esa es la peculiaridad de las AFORES. Y evidentemente que las AFORES utilizan, las administradoras de las AFORES, las utilizan para promover proyectos productivos, en donde consecuentemente pueden tener una doble rentabilidad, porque le cobran al usuario del dinero y todavía cobran si son eficientes, todavía cobran la tasa de ganancia normal o media del mercado. Y tienen, por lo tanto, un doble premio, ¿verdad? Tienen el premio, es como si cualquiera de nosotros le dijera a una persona: te pago porque uses mis 10 millones de pesos. Eso es lo que está ocurriendo con las AFORES. Y evidentemente que las AFORES entraron en un proceso crítico en los últimos, prácticamente podría decir yo, 6 meses, por lo menos por ahí tengo yo los registros ubicados desde esa fecha, que empezaron a dar medio tumbos, porque la verdad también las AFORES padecen como el resto de la vida económica y política nacional, viven en la misma penumbra que todo lo demás. ¿Quién sabe en qué tipo de proyectos económicos están las distintas administradoras de AFORES utilizando esos dineros? ¿Quién sabe cuál es la tasa de rentabilidad real que obtienen esas empresas? Nadie. Y eso explica el resultado, sin duda alguna. En las sombras, decía un filósofo, todas las vacas son negras. Bien. Me parece, había otra pregunta. Vamos a cambiar el formato radicalmente del foro. Vamos a, si lo desean, me parece que querían preguntar, ¿no? ¿No hay otra pregunta? A usted. Bueno, y aquí hay otra persona. Y allá otra. Bueno, y allá atrás también, pero... Sí. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Yo he estado escuchando con mucha atención la participación de los dos ponentes y usted también. Me llama mucho la atención en que se está realizando una reforma hacendaria y quisiera saber si esta reforma hacendaria va de la mano
con la reforma energética y con la reforma educativa. Creo que esto debe de analizarse, porque creo que muchos vamos a colaborar para contribuir, pero desde el momento en que veo al licenciado Josué, o ingeniero, me llamó mucho la atención algo. Da la impresión de que ya tiene los montones de dinero para repartir. Porque esto sucedió, si nosotros recordamos algunos gobiernos, tuvimos un gobierno como el de López Mateos, un gobierno bueno. Después tuvimos el de Díaz Ordaz, después tuvimos el de Echeverría. Finalmente Echeverría le dio el empujoncito a López Portillo, y por ahí en aquel entonces se descubrió que había grandes yacimientos de petróleo en el país, y dijo textualmente: preparémonos para poder administrar los recursos del país. Al poco tiempo, en otra entrevista, dice: vamos a defender el peso como un perro. ¿Vamos bien? ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿qué obligación tenemos los contribuyentes? Pero ¿qué responsabilidad compartida la tenemos también con los despachos que nos atienden la contribución como tal? Porque en ocasiones tenemos que dar esa cantidad que debemos de pagar como impuesto, pero ¿cuál es la responsabilidad compartida de toda esta gente? ¿Lo está haciendo bien? ¿Tienen la preparación adecuada para decir esto es lo que se va a pagar o no la tiene? Eso es una cosa. La otra, como ya tenemos las carretillas de dinero que vamos a recaudar porque todos vamos a pagar, realmente se va a hacer una verdadera política social asistencial en este país con tanta pobreza. Tenemos centros de salud ahorita cerrados a las 2 de la tarde y no hay que enfermarse más que el lunes de 8 a 2 y de lunes a viernes. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser el beneficio? Porque finalmente tenemos demasiadas carencias. Por ahí se sacaron de la manga hace poco algo que se llama la cruzada contra el hambre. Yo me pregunto, ¿qué han hecho? Porque estamos abrumados de iniciativa del señor presidente de la República, pero abrumadoras, como diciendo esto y esto, y nos va a generar para el 2014, pero sí, carretillas de dinero. ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a controlar el pago de los impuestos de todos los que debemos de pagar? ¿Cómo se va a hacer todo eso? Yo le preguntaría a usted, porque casi lo veo a usted como si fuera López Portillo en las dos situaciones, ¿verdad? Porque usted fue el que hizo el comentario, y discúlpeme, ¿verdad? Esta es la situación, y gracias. Muchas gracias. Bueno, Joshua. Bueno, sí, creo que la parte de la recaudación es importante. Yo lo que mencionaba en el tema de la recaudación es, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con esta cantidad de dinero? No ha habido una respuesta por parte del gobierno federal hacia esto. Nosotros estimamos que en materia de recaudación se estarían llevando casi 40,000 millones de dólares más en materia de lo que se planteaba como toda la reforma hacendaria en su conjunto, pero no hay un posicionamiento por parte del gobierno de qué es lo que se va a hacer en materia de aplicación de los recursos. En el tema de la cuestión de salud, el otro punto es la parte de las cuotas obrero-patronales que a los empresarios nos siguen afectando. Seguimos pagando una gran cantidad de impuestos sobre un tema y un instituto que está prácticamente en bancarrota, que requiere casi 1,000 millones de pesos por día para poder ser sustentable, y que con el ajuste que se quieren hacer en la parte de la homologación en materia de lo que se paga en ISR con el SAT, comparado con lo que se paga en materia de las cuotas obrero-patronales para el Instituto Mexicano del Seguro Social, tampoco hay un tema que evite de
la crisis financiera que tiene el instituto en materia de recursos, de gasto corriente y en materia de los servicios que otorga al país, ¿no? Yo no solo pienso que en materia de salud hay problemas en el sector público, sino también en el privado. Me ha tocado que los domingos los doctores no trabajan porque se van a Aguascalientes a comer. Entonces creo que sí es importante que pues uno se enferme nada más de lunes a viernes, ¿no? Porque te puede suceder un buen susto si te toca en fin de semana. Eso es lo que yo quisiera mencionar. En lo que a materia de gasto es lo que nosotros pensamos que se debe de equilibrar en el país. Bien, por cuestiones de tiempo y pedimos ahí una disculpa a todo el público, vamos a tener que dirigirnos casi ya de inmediato a las conclusiones. No sin antes me gustaría que estas conclusiones contengan un poco de algo que no tocamos, que era el gran capital, cómo se va a tocar al gran capital. O sea, hablábamos ya, Joshua lo decías, y también el público que comentan que la clase empresarial de las pymes les va a pegar duro esta reforma, pero ¿qué tanto les va a pegar qué tanto le va a pegar al gran capital? Se habla ya del impuesto sobre la renta del 10% de las ganancias obtenidas en las adquisiciones de acciones de la Bolsa de Valores de México, y también se habla de eliminar, aunque propiamente no sería eliminar, sino modificar el llamado régimen de consolidación fiscal. Otro tema que me gustaría que abordaran en sus conclusiones es el de la minería, dado que Zacatecas es un estado minero y que esperemos que eso impacte de manera directa aquí. La propuesta de la reforma y que ya se dictaminó es un 7.5% de impuesto a las utilidades de las empresas mineras. Entonces me gustaría que abordaran grosso modo estos temas en sus conclusiones y una disculpa por el tiempo y al público, pero bueno, maestro Valerio, por favor, nos puede regalar unos palabras. Bien, pues un primer punto que a mí me gustaría dejar establecido y con cifras, está contenido por ahí en las diapositivas que me permití traer conmigo. Les rogaría que me hicieran el favor de pasarme la primera. La primera hipótesis es la de que en México no tenemos una cultura fiscal, es decir, no tenemos cultura del pago de impuestos. Lo podríamos comprobar, pues, básicamente con los números que yo les menciono, ¿verdad? Ojalá podamos alcanzar a distinguir los datos que contienen las dos tablitas que tenemos allí. Ahí está una comparación de los ingresos presupuestarios del sector público del 2009 al 2013, que fue la que usó el gobierno federal para fundamentar su iniciativa de ley de ingresos para el presente año. ¿Qué observamos? Que del total ese que está en la primera columna con letras negritas, ese total 23.3, 22.4, 22.7, 22.7 y 21.6. ¿Qué se observa ahí? Pues una ligera tendencia a la baja. ¿De qué? De los ingresos del gobierno como proporción del Producto Interno Bruto. Aquí estas cifras van a tener que ser matizadas más adelante, porque como ustedes pueden ver en el siguiente renglón, abajo del total dice petrolero. Si ustedes observan, el petróleo está contribuyendo prácticamente con una constante de 7.2% del PIB a los ingresos del Estado año con año. Fue 7.2, 7.4, 7.6, otra vez 7.6 y otra vez 7.3 como porcentaje del PIB. Porque como porcentaje de los ingresos del Estado, la situación es más grave. Prácticamente de cada peso que gasta el gobierno federal, 40 centavos proceden del petróleo. Y aquí pues también ya abordamos un poquito la cuestión que se planteaba hace un momento de si las reformas que se nos están prometiendo están tomadas de la mano o no, ¿verdad? Evidentemente que siendo constantes los recursos del petróleo, pero difícilmente escalables, lo más probable es que la propia escasez de los yacimientos y el agotamiento de los mantos
y la elevación de los costos de producción haga que los ingresos que el gobierno obtiene por parte del Pemex vayan a bajar. Consecuentemente, es necesario agarrar el dinero. ¿De dónde? De donde hay. ¿Dónde hay? Con los causantes. ¿Con cuáles? Como es desigual la carga fiscal, ya lo dije, con los que se dejen, literalmente, ¿verdad? Si vamos a la... Bueno, hay otra cuestión ahí, perdón, a la anterior, por favor. Fíjense ustedes, a media tabla dice ingresos no petroleros del gobierno. En 2009 es el 16.1, en 2010 el 15 y el 14.3. ¿Qué estamos observando? Que los ingresos propiamente fiscales del gobierno tienden claramente a la baja, que lo que mantiene a flote, es decir, el cinturón de seguridad, es precisamente la producción de petróleo. Vemos también cómo abajo, donde dice organismos y empresas del gobierno, también están prácticamente en un estado constante, es decir, 3.6 y 3.7 en el último año. ¿Por qué? Porque con la apertura de la economía y la restricción, la constricción del aparato del Estado, prácticamente los organismos y empresas estatales no producen más, no deben crecer en ningún sentido, y ahí está claro que mantienen su relación respecto del Producto Interno Bruto en los últimos 4 años y probablemente más. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Aquí es lo que me permite a mí decir que no estamos acostumbrados en México a pagar impuestos. Esta tabla está elaborada con cifras de la OCDE y tomadas de una conferencia de José Ángel Gurría, al que le llaman, por cierto, el ángel de la dependencia, le llaman algunos, y los datos son de él. En Dinamarca, el 48.1% del Producto Interno Bruto se transforma en ingresos públicos. En Suecia el 44.5%, en Bélgica el 44%, en Turquía el 25%, en Chile el 21.4% y en México el 14.3%. El 14.3%, porque la cifra que nos daba Carlos Navarrete al principio de la charla, ¿verdad?, y esta que manejábamos antes del 21.6%, es ya sumando los ingresos del petróleo. Pero el 14.3% es lo que ponemos los causantes de impuestos. Esta cifra es apenas semejante a la de Haití. Si no nos da vergüenza nuestro sistema fiscal comparado con eso, y no nos da vergüenza también nuestra cultura fiscal comparada con eso, entonces es que no tenemos remedio. Pero el otro gran problema es un capítulo que no hemos tocado aquí, porque nos hemos movido prácticamente en una de las patas, de los pies o puntos de apoyo del tema fiscal, que es el ingreso del Estado. Nos falta el capítulo del gasto, en donde hemos apuntado algunas cosas, pero hay dos cosas, como el tiempo se acaba, que es importantísimo señalar. Uno, un gobierno al que no se le cuiden las manos va a seguir pariendo ricos a costa del dinero de todos, sin duda alguna, sin duda alguna. No hay santos en la administración pública, y el elemento bueno que llega a la administración pública, las manzanas podridas la corrompen en unos cuantos meses. Dato número 1. Dato número 2, es necesario mejorar técnicamente la eficiencia del sistema de captación de impuestos, es decir, el aparato mismo de recaudación fiscal debe mejorar. Datos consistentes indican que del IVA se pierde aproximadamente también el 40% de la recaudación vía devoluciones fraudulentas. Esta es la realidad fiscal del país, pero sin una sociedad que se movilice activamente en función de sus derechos, que se manifieste públicamente, que se interese por lo que le perjudica, esta situación no va a cambiar. Ellos no van a soltar la mina por gusto, de ninguna manera. Seríamos ingenuos si pensáramos así. La última cuestión que quiero decir, esa vergonzosa discusión que sostuvieron los diputados de la anterior legislatura del Estado, que se difundió por todos los medios y en donde todos los conocemos, reconocemos su voz, yo diría su cinismo también, y que ahora dicen que tienen la conciencia tranquila, cuando estaban hablando de repartirse el dinero público por vender su voto, por humillar
su dignidad como representantes del pueblo a cambio de unas cuantas monedas como Judas. Eso es lo que tenemos que cambiar y sentados aquí no lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Valerio. Y bueno, para concluir el foro, también nos gustaría escuchar la voz de Joshua Mendoza Jasso. Gracias. Yo creo que el maestro Valerio puntualizó con mucho énfasis este tema, nada más en materia de complejidad de impuestos, de lo que representa también con datos de la OCDE, representa para México toda esta carga y complejidad fiscal, invertir poco más de tres veces más que el promedio de los países de la OCDE en materia del cálculo de los impuestos. Eso también representa para el país. De los datos que no hemos platicado, vemos nosotros preocupante también en materia del Código Fiscal la persecución que se puede dar a los empresarios que puedan caer en algún tipo de no pago hacia el sistema de administración tributaria. El gobierno tiene la capacidad y la facultad de exhibir a uno como empresario y de decir esta persona no está pagando. Nosotros hicimos el posicionamiento de que eso está dañando la parte en materia de derechos humanos de los mismos empresarios, de que no se hace eso con un delincuente que hace o que incurre en algún delito. Nosotros vemos también como una situación grave esa parte. En materia del sector minero, bueno, la misma Cámara de la Minería ha mencionado que el impacto del 7.5 en materia de gravar las utilidades representaría una disminución del 60% en materia de las inversiones que están llegando al país de manera anual, y esto, volvemos a lo mismo, estaría ahuyentando la parte de la inversión extranjera en el país, ¿no? Decía, ya se fue Mercedes-Benz, las maquiladoras que están en la franja fronteriza estarían también buscando de qué manera ser más rentables. Las maquiladoras con un margen de competitividad en materia de precios o de costos del 5%, huyen del país para buscar una mejor calidad en materia tributaria, una simplificación fiscal, mejores tarifas en materia de pago a los salarios. Entonces estaríamos teniendo también una afectación importante en materia de maquiladoras, ¿no? En el tema de los grandes capitales, pues bueno, el posicionamiento que se ha hecho por parte del Consejo Mexicano de los Hombres de Negocios, de que también se está afectando en materia del impuesto a las chatarras, en materia de los impuestos refresqueros. Bimbo también está analizando la expansión de muchas de sus empresas. Entonces creo que sí se está afectando de manera considerable la inversión. Esta reforma no está incentivando la inversión, esta reforma no está aumentando la recaudación y esta reforma no está dando claridad en materia de qué es lo que se va a recaudar y en qué se va a hacer y en qué se va a utilizar en ese gasto público que el gobierno federal no está demostrándolo y no lo está manifestando al sector social. Pues creo que sí, esta postura y esta iniciativa va a dar un tema muy importante, una coyuntura importante en el país, que habría la pena valorar cuál va a ser el impacto social y el impacto económico que va a traer al país. Bien, muchas gracias, Joshua. Y antes de despedirnos, vamos a darle la palabra a Rubén Ibarra, director de Ciencias Sociales, que tiene un anuncio que dar. Bueno, sí, efectivamente, antes de que cerremos, queremos anunciar, bueno, primero agradecer por supuesto la presencia de todos. Creo que vale la pena hacer este tipo de eventos con gente. Que el próximo jueves tendremos un segundo foro de discusión ahora sobre la reforma energética, digamos, es un tema que también está en estos momentos en la palestra. Y en esta ocasión también queremos confirmar la presencia del exdiputado federal Jaime Cárdenas, un experto en la materia que nos acompañará, como les digo, el próximo jueves, junto con el licenciado Benito Juárez y el maestro Juan Francisco Valerio Quintero. Vamos a hacer un esfuerzo por modificar un poquito la hora por el tema del ruido, ¿verdad? Y les pedimos que estén muy atentos a esa información. Vale mucho la pena que podamos discutir esta reforma energética. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Joshua.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.